Hola, hoy me corresponde hablar de la hermenéutica como teoría filosófica de la interpretación. Comencemos. El término hermenéutica procede del griego hermenéuticos, que a su vez se conforma por la unión de tres partículas, hermeneu, tecné y el sufijo ticos, lo que se traduce en el arte de explicar textos o escritos, aplicable también a las obras artísticas. La palabra hermenéutica se relaciona también con el dios griego Hermes, que era el encargado en el Olimpo de llevar los mensajes secretos a sus destinatarios, y una vez con ellos era el que debía descifrarlos. La hermenéutica, antes de consolidarse como filosofía, tuvo un largo recorrido vinculado a la interpretación de textos religiosos, literarios, históricos y jurídicos. Es lo que algunos teóricos han denominado hermenéutica teleológica. A partir de estos primeros postulados sobre hermenéutica, surge la denominada hermenéutica profana, cuyos principales exponentes son Heidegger, Gadamer y Ricoeur. Desde esta visión filosófica se define como hermenéutica al arte basado en la interpretación de textos. Este concepto describe a la denominada teoría de la verdad, la cual parte de la observación, comprensión e interpretación de manera sistemática, asumiendo a la vez una actitud crítica. En esta ocasión abordaré solo los planteamientos del filósofo alemán Hans-Georg Gadamer, quien consolida la filosofía hermenéutica a través de la fundación de la Escuela Hermenéutica. El tema central de su filosofía, contenido en su texto cumbre, Verdad y Método, es una reflexión sobre los fundamentos de las ciencias del espíritu. Gadamer consideraba que la naturaleza de las ciencias del espíritu se puede entender mejor desde la tradición humanista de la formación y no desde la idea moderna de ciencia. El objetivo fundamental de este teórico era descubrir la naturaleza de la comprensión humana. En su libro, Gadamer sostuvo que la verdad y el método estaban en desacuerdo el uno con el otro, y por esta razón, en sus trabajos se propuso descubrir el dominio de la investigación de la verdad, buscando ir más allá del entramamiento que el hombre hace respecto del mundo que produce la conciencia metódico-científica, lo que implica, a su juicio, el tratar de poner al descubierto las condiciones que posibilitan la autocomprensión del hombre en las diversas esferas de su experiencia sobre la verdad. Por esta razón, Gadamer considera que el significado de un texto no es reductible a las intenciones del autor, sino que depende del contexto de interpretación. La interpretación debe evitar la arbitrariedad y limitaciones que surgen debido a los hábitos mentales y centrar la atención en las cosas por sí mismas, es decir, en los textos. Gadamer explica que cuando nos acercamos a un texto partimos de una idea, de lo que allí se dice, y a medida que profundizamos en la lectura, esa primera idea va variando y se va reformulando según la lectura nos confirme o rechace esa primera aproximación. Y llegaríamos a una comprensión del texto que nunca será interpretación última y definitiva. Gadamer extiende su idea de comprensión al arte y señala que el representar implica siempre interpretar la realidad, es decir, que en la representación artística se destacan obligadamente algunas cosas y otras se dejan de lado o se exageran rasgos. De esta manera se introduce una necesaria desproporción entre algo y la interpretación que se hace de ese algo como algo. Tomemos como ejemplo la obra de Pablo Picasso, Guernica, la cual es su interpretación sobre el bombardeo del ejército alemán a la ciudad española de Guernica. En el cuadro se destacan 9 símbolos, 6 seres humanos y 3 animales, toro, caballo y paloma, la cual aparece en el círculo rojo para poder distinguirla.
Según Picasso, la figura del toro simboliza brutalidad y oscuridad. No obstante, algunos críticos de su arte lo han interpretado como una representación de la minotauromaquia a ficción del autor. Por otro lado, la madre con el hijo muerto, que aparece debajo de la figura del toro, según la interpretación de algunos estudiosos del arte de Picasso, representa el famoso cuadro de Miguel Ángel La Piedad, es decir, a la Virgen María y a su hijo muerto. Otros autores interpretan la misma escena como una simbología de la ciudad de Madrid sitiada por las tropas de Franco, mientras que otros la interpretan como la República huyendo a Madrid fuera del lienzo, es decir, en dirección a Valencia. Asimismo, Gadamer indica que la representación artística es actualización, al hacer presente a unos espectadores una obra que no puede permanecer anclada en el pasado, sino que trasciende, dándole sentido para el hombre de hoy. Tomemos como ejemplo la misma obra de Picasso y observamos que fue inspirada en un momento específico de la historia española, pero a su vez, esta obra, que es una interpretación de esa realidad, también ha podido trascender en el tiempo, en el momento en que otros artistas la han reinterpretado, bien sea para ponerle color o para cambiar el significado de muerte y dolor por el de vida y amor. A decir de Gadamer, la estética tiene que ser subsumida en la hermenéutica y esta, a su vez, inspirada en el modelo de la comprensión de la obra de arte. Esta no es solo pasado, sino que supera la distancia temporal. Pero, ¿de qué manera se ocupa la hermenéutica de esa mediación histórica? Gadamer sigue la concepción hegeliana según la cual la esencia de la historia no consiste en la restitución del pasado, sino en la mediación del pensamiento con la vida actual. Considera además que la tradición y la investigación histórica forman un entramado de efectos recíprocos al que denomina conciencia histórica efectual o conciencia de los efectos de la historia. Estos efectos recíprocos entre la tradición, que viene del pasado, y la investigación histórica, que transcurre en el presente, concurren en la circularidad de la relación entre sujeto y objeto, en la que ninguno de los dos extremos de la relación es determinante por sí solo, pues en el ejercicio de la comprensión, el sujeto se forma como tal en la misma medida en que es parte del proceso objetivo de la historia. La distancia temporal entre el presente del intérprete y el pasado del que proviene la tradición no es simplemente un obstáculo para la comprensión, sino que tiene un rendimiento productivo para ella, porque al distanciarse se aprecian mejor los efectos de la obra en las distintas épocas, lo que perdura y lo que pierde validez. Lo primero que importa cuando se lee un texto es comprender el asunto, lo que presupone que el texto lo expresa en forma correcta y verdadera. Sin embargo, este presupuesto se hace insostenible, pues se trata de comprender el texto como la opinión de otro y de esta opinión surge la nuestra. La interpretación se basa entonces en preconcepciones que van siendo corregidas a medida que se comprueba su falta de adecuación a las cosas mismas. De igual manera, Gadamer sostiene que el individuo tiene una conciencia históricamente moldeada, es decir, que la conciencia es un efecto de la historia y que estamos insertos plenamente en la cultura e historia de nuestro tiempo y lugar, y por esta razón plenamente formados por ellas. En este cuestionamiento recíproco del presente y del pasado ocurre lo que Gadamer ha denominado la fusión de horizontes. El horizonte del presente no se forma al margen del pasado, pero el horizonte del pasado está sometido a los efectos del presente.
Comprender es siempre el proceso de fusión de estos presuntos horizontes para sí mismos. La fusión tiene lugar constantemente en el dominio de la tradición, pues en ella lo viejo y lo nuevo crecen siempre juntos hacia una validez llena de vida, sin que lo uno ni lo otro lleguen a destacarse explícitamente por sí mismos. Es decir, que un texto comprende una fusión de horizontes donde el estudioso encuentra la vía que la historia del texto articula en relación con nuestro propio trasfondo cultural e histórico. Por otro lado, Gadamer afirma que el lenguaje es el medio universal a través del cual se realiza la comprensión. El lenguaje es el elemento que permite superar la experiencia parcial que implica extrañeza frente a otras experiencias igualmente parciales. No hay afirmación que no pueda hacer del hombre como finitud de sentido. Todo hablar humano es finito de que en él yace la infinitud de un sentido por desplegar e interpretar. Por eso tampoco el fenómeno hermenéutico puede ilustrarse si no es de esta constitución fundamentalmente finita del ser, que desde sus cimientos está constituida lingüísticamente. Gadamer no apunta solo a iluminar el trato práctico del hombre con las cosas en el mundo cotidiano, sino que sobre todo a recordar que todo enunciado brota de un contexto dialógico, a partir del cual únicamente puede extraer su sentido. De esta manera, el lenguaje solo realiza su verdadero ser en la conversación, en el ejercicio del entendimiento mutuo, mediante el cual pueden ser abordados y eventualmente resueltos los malentendidos. De igual manera, señala que gracias al lenguaje el fenómeno hermenéutico adquiere un alcance universal. No solo los fenómenos histórico-espirituales, sino todo cuanto puede ser comprendido es, en principio, comprensible, porque puede ser articulado lingüísticamente. Pero también Gadamer explica que las palabras que efectivamente pronunciamos no logran expresar adecuadamente lo que tenemos en mente al comprender. Dado que las palabras no pueden dar adecuada cuenta de todo lo que se comprende, cuando algo es comprendido, las palabras para expresarlo se quedan cortas y llaman a continuar buscando más palabras que permitan desarrollar aún más esa comprensión, es decir, interpretar y finalmente hacer filosofía. Por último, sostiene Gadamer que no filosofamos porque estemos en posesión de la verdad absoluta, sino justamente porque ella nos falta. Al haber interpretación, hay hermenéutica. Gracias. A continuación, las referencias.